de los logaritmos. Partimos de la expresión logaritmo de una base de un número x es igual a un número a. Esta respuesta viene a ser un exponente para elevar la base y que se nos reproduzca el mismo número. Es decir, que si a la base le elevamos la respuesta, el resultado será el número. Vamos entonces a identificar las características que tienen los logaritmos, donde x es el número y este tiene que ser un número mayor a 0. B se le llama la base del logaritmo y este es un número natural en donde tiene varias características. Si la base es el número 10, no se escribe la base y se llama logaritmo vulgar o de Brix y se representa con log. Si la base del logaritmo es el número e, entonces se lo llama logaritmo neperiano o logaritmo natural y se representa con ln. Bien, entonces vamos a cumplir lo que dice la definición de logaritmo. Si tenemos el logaritmo de base 10 del número 100, pues el resultado será 2. ¿Por qué? Porque 10, la base del logaritmo, elevado a la respuesta, nos debe dar el mismo número. Ahora, si cambiamos de base, digo logaritmo de base 2 del número 8, esto es igual a 3. Porque se cumple que la base del logaritmo elevado a la respuesta nos da igual al número 8. Es decir, que si tengo el logaritmo de base 50 del número 1, esto va a ser igual a 0. El 50 elevado a la respuesta, 50 elevado a la 0, es igual al número 1. Para estudiar los logaritmos necesitamos tener algunas propiedades. Vamos a estudiar acá las propiedades de los logaritmos que vamos a estudiar y debemos aplicar de los dos sentidos de la igualdad. Estas propiedades son la propiedad del producto, digo, el logaritmo de cualquier base de un producto de números es igual al logaritmo de la misma base de A más el logaritmo de la misma base de B. Ejemplo, si tengo el logaritmo de 12, yo puedo poner esto como logaritmo, en este caso de base 10, de 4 por 3 o 6 por 2. Esto es igual al logaritmo de 4 más el logaritmo de 3. Si tengo esta característica, logaritmo de 7 más el logaritmo de 3, esto será igual a un solo logaritmo del producto de 7 por 3. En este caso será igual al logaritmo de 21. Hemos expresado suma de logaritmos con un solo logaritmo. Un solo logaritmo expresado en suma de logaritmos. Esto ocurrirá en las 4 propiedades que vamos a definir. Ahora vamos a ver la siguiente propiedad. La propiedad logaritmo de un cociente A dividido para B de cualquier base. Esto será igual al logaritmo de la misma base de A
menos el logaritmo de la misma base de b. Es decir, que si tengo un cociente de números en un logaritmo, será igual a la diferencia de los logaritmos. Quiere decir entonces de que un signo menos en el logaritmo significa de que este lado está en el denominador. Vamos a poner un ejemplo. Tengo el logaritmo de 5 tercios, base 10. Entonces será igual al logaritmo de 5 menos el logaritmo de 3. Si tengo logaritmo de 11 menos el logaritmo de 2, esto será igual expresado como un solo logaritmo, como el logaritmo fracción, porque tengo el signo menos, de 11 medios. Hemos expresado la diferencia de logaritmos como un solo logaritmo o el cociente de logaritmos como una diferencia de logaritmos. Vamos a la otra propiedad de una potencia. El logaritmo de cualquier base de un número elevado a un exponente será igual al producto del exponente por el logaritmo de la base de la potencia. Es decir, que el logaritmo hace que los exponentes bajen como producto. Ejemplo, si tengo el logaritmo de base 10 de 5 elevado a la cuarta, esto será igual a 4 por el logaritmo de 5. Caso contrario, sería si tengo 3 logaritmo natural de 2, esto según las propiedades de logaritmos, este 3 ingresa al logaritmo como exponente, 2 elevado al cubo. Y la última propiedad de los logaritmos serán el logaritmo de cualquier base de una raíz. Vamos a poner raíz enésima de x. ¿Ya? Y aquí pues podríamos tener en cuenta lo siguiente. La propiedad nos dice que es igual al logaritmo de la parte subradical dividido para el índice de la raíz. Si tuviéramos entonces aquí un exponente que está elevado a la parte subradical, por la propiedad anterior saldría del logaritmo, de la misma base, perdón, y tendríamos esta característica. Ejemplo, si tengo el logaritmo de base 10 de la raíz cúbica de 2 al cuadrado, según la propiedad nos dicen que es igual, este 2 queda arriba por el logaritmo de la parte subradical y el índice de la raíz. Vamos ahora a tener en cuenta lo contrario. Si tengo, digamos, 7 logaritmo natural de 3 sobre 2. Entonces, según la característica, tendríamos que esto es igual a la raíz cuadrada, tengo acá n, de 3 elevado a la 7. Esto que corresponde a las propiedades de los logaritmos. Ahora veamos qué pasa si es que nos piden cambiar de base o tener bases de logaritmos distintas. Y tendríamos la siguiente expresión. Digo, logaritmo de base c de un número x, la base c es cualquiera, y quiero cambiarle a una base diferente, puede ser la base 10 o la base e. Entonces se aplica la siguiente propiedad. El logaritmo de la nueva base del número x sobre el logaritmo de la nueva base de la base original. Esto, entonces, se tiene en cuenta para los logaritmos. Si queremos determinar un logaritmo, se utilizan ahora
las calculadoras científicas.